las 4 de la tarde con 58 minutos del día 5 de septiembre del año 2024. Continuaremos con nuestra agenda prevista para el día de hoy. En esta oportunidad tenemos la sustentación de la ponencia de la doctora Inés Tello en relación al procedimiento abreviado 012-2023, seguido al investigado Edison Quispe Huanca por su actuación como fiscal provincial de la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Distrito Fiscal de Apurímac. Doctora Tello, la escuchamos. Gracias, señor presidente. En principio debo señalar que me muestro conforme con los fundamentos emitidos en el informe del miembro instructor y adiciono otros que sustentan el pronunciamiento final en este procedimiento disciplinar abreviado seguido contra el señor Edison Quispe Huanca por su actuación como fiscal provincial de la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Distrito Fiscal de Apurímac. Haré un resumen de la ponencia encontrándose en su texto completo agregado al expediente correspondiente. Y comienzo señalando que de acuerdo a los antecedentes del caso, el 28 de marzo de 2022, la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Apurímac resolvió abrir procedimiento disciplinario contra el antes nombrado señor Quispe Huanca por su actuación como fiscal provincial provisional de la Fiscalía ya citada. El 11 de enero del 2020, y esta es la apertura del procedimiento disciplinario. El 11 de enero del 2023, la Secretaría de la Junta de Fiscales Supremos remitió a esta Junta Nacional de Justicia la propuesta de sanción de destitución recaído en el caso 70-2021 Oxy Apurímac relacionada a la queja seguida contra el señor abogado Quispe Huanca. Con resolución dictada el 13 de septiembre del 2023, la Junta Nacional de Justicia decidió abrir procedimiento disciplinario abreviado al señor Quispe Huanca. El cargo atribuido se le imputa haber sostenido una conversación con la denunciante de iniciales FLC el 20 de abril del 2021 con la finalidad de persuadirla para que no interpusiera denuncia penal por el delito de violación sexual cometido en su agravio. No obstante, que dio cuenta de hechos que presentaban indicios reveladores de la existencia de los presuntos delitos de violación sexual y acoso sexual, lo cual ameritaba abocarse de forma oportuna a la persecución penal. Sin embargo, en base a comentarios negativos y aflictivos sobre su conducta y vida íntima, la habría convencido que no formulara denuncia penal. Además, habría promovido una confrontación entre la denunciante y su presunto agresor que se llevaría a cabo el 21 de abril del 2021 en las instalaciones de la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa a cargo del fiscal cuestionado, con la finalidad de entablar un acuerdo conciliatorio para que no se interpusiera denuncia penal por el delito de acoso sexual. Con dicha conducta, el magistrado habría presuntamente infringido los deberes establecidos en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 33 de la Ley 30483, Ley de la Carrera Fiscal, al haber inobservado el artículo 159, inciso quinto de la Constitución Política, los artículos cuarto, literal G y 7, literal B y F de la Convención de Belén do Pará, así como los artículos 2, numeral 4, 15, 27 y 40 del TUO de la Ley 3364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, incurriendo con ella la falta muy grave prevista en el artículo 47, numeral 13 de la citada Ley de Carrera Fiscal. El fiscal investigado fue debidamente notificado y presentó sus descargos el 16 de octubre del 2023. También prestó declaración ante el miembro instructor. Esta junta ha recabado los medios probatorios que se indican en el fundamento 11 de la ponencia y pasamos a pronunciarnos sobre los hechos y las incidencias promovidas en el trámite de este proceso. El primer aspecto previo al que debemos pronunciarnos es sobre la alegada variación de las faltas imputadas que presentó el señor fiscal investigado, alegando
que en el curso del procedimiento se variaron significativamente, pues la imputación pasó de ser una falta leve a una falta muy grave, por lo que se estaría demostrando una grave afectación al debido procedimiento y derecho de defensa. Ante ello, cabe mencionar que si bien el investigado hace referencia en primer lugar a la investigación preliminar dispuesta por el órgano de control, dicha etapa no puede equipararse a un procedimiento disciplinario, pues las diligencias tramitadas en la investigación preliminar permiten concluir si existe o no mérito para iniciar un procedimiento disciplinario, siendo así que como consecuencia de la actividad probatoria desplegada en la investigación preliminar, pueden definirse mejor tanto los hechos imputados como su calificación jurídica. En el presente caso, se observa que la resolución 23-2022 Ministerio Público OPSI Apurímac del 28 de marzo de 2022 que dispuso la apertura del procedimiento disciplinario, se imputó al investigado la falta muy grave prevista en el inciso 13 del artículo 47 de la Ley de Carrera Fiscal, siendo dicha falta muy grave la misma que le fue imputada en el presente procedimiento abreviado por la Junta Nacional de Justicia mediante resolución del 13 de septiembre del 2023. Sin perjuicio de ello, debe precisarse que inclusive al disponer el inicio del procedimiento disciplinario, la Junta Nacional de Justicia tiene la potestad de efectuar una nueva calificación jurídica y atribuir faltas no atribuidas con anterioridad, pues únicamente los hechos establecidos en sede de control deben permanecer invariables, de conformidad con el artículo 258.1 del TUO de la Ley 27444. Otra alegación del investigado fue que no habría o la inexistencia de perjuicio por haberse dispuesto el archivo de la investigación penal. El investigado ha sostenido en su descargo que no se perjudicó el proceso de violación sexual, pues el caso fue investigado y archivado por otro fiscal. Al respecto, debe enfatizarse que la falta muy grave que se le imputa no requiere de la existencia de un determinado perjuicio para su configuración. Además, la situación alegada tampoco exime ni atenúa su responsabilidad disciplinaria, pues el resultado final de la investigación, en todo caso, se produjo tras las indagaciones y el acopio probatorio que correspondían al caso, lo cual resulta totalmente ajeno y dista mucho de la conducta del investigado, que decidió no investigar los hechos puestos en su conocimiento. El investigado también alega que en su caso se presenta una condición eximente de responsabilidad. Esto es la subsanación voluntaria y otra atenuante, el reconocimiento de responsabilidad. Debemos precisar de que ambos supuestos se encuentran regulados en la Ley del Procedimiento Administrativo General y conforme a lo que contiene el artículo 257 de la Ley 27444, no se configura la primera atenuante señalada por el investigado, toda vez que, como ya ha sido precisado y sustentado probatoriamente, su actuación tardía en la investigación de los hechos presuntamente delictivos no fue espontánea ni voluntaria, sino que fue efectuada vía regularización y estuvo motivada por el hecho de haber tomado conocimiento de que la denuncia, que no quiso conocer inicialmente, había sido presentada por la agraviada ante otro despacho fiscal, lo cual podría generar una futura investigación y sanción en su contra. En cuanto a la segunda atenuación alegada por el investigado, de las lecturas de sus descargos resulta claro que no ha efectuado un reconocimiento pleno de los graves hechos imputados en su contra, sino que alega que su actuar fue negligente y expone diversas situaciones con las cuales pretende justificar las mismas, todas las cuales han sido ya desvirtuadas. En esta línea se advierte que ni ante el órgano de control ni ante esta Junta Nacional de Justicia se ha constatado un reconocimiento de responsabilidad expreso y efectivo que haya significado una simplificación del procedimiento disciplinario o que haya tomado en innecesaria la actuación o valoración probatoria, por lo que la causal atenuante alegada también debe ser descartada. En cuanto al análisis de los hechos, debemos precisar que
Esta se inicia con una entrevista que tuvo lugar en el despacho del fiscal investigado entre esta y la denunciante y que constan en los registros de audios mencionados en la denuncia. Esto es, conversaciones grabadas y guardadas en un disco compacto que contienen los archivos de audio denominados voz 013 y voz 014. Cabe resaltar que en las actas de escucha de audio del 21 de enero y 2 de febrero del año 22, tanto la agraviada como el fiscal reconocieron sus voces en ambos archivos de audio. Al respecto, la unidad de audio y video de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Arequipa realizó las transcripciones de registro de audio, los que se reproducen en su totalidad. Se reproduce el contenido del primer audio y señalamos que, como puede advertirse en este primer audio, la ciudadana puso en conocimiento del fiscal investigado hechos graves que habrían sido cometidos en su agravio, narrando la forma y circunstancias en que llegó a trabajar en la cevichería, cuyo dueño era el señor José Alca Sánchez. Trabajo consistía en mocear. No obstante, relató que los clientes, cuando tomaban cervezas, le preguntaban si hacía servicios, lo cual, de acuerdo a la explicación de la señora Florisa, esposa del señor Alca, consistía en entrar a un cuarto, para lo cual le pagarían más dinero. Y en dichas circunstancias que se habría producido el delito de violación sexual en agravio de la ciudadana denunciante por parte de uno de los clientes del establecimiento, persona no identificada, precisando en todo momento la denunciante que ella opuso resistencia. Asimismo, es del caso destacar que, conforme al relato efectuado, la denuncia de violación sexual contra la víctima no era el único suceso de relevancia penal puesto en conocimiento del fiscal investigado, sino que a partir de los hechos expuestos se observa la posibilidad de indagación sobre actos de explotación sexual o trata de personas en la medida que se efectuaban actos de reclutamiento bajo la forma de oferta laboral para servicios de restaurante. Sin embargo, la realidad era que en el local de la cevichería todo se encontraba condicionado para que se brinden servicios sexuales a los clientes. En ese contexto de inacción, el fiscal investigado respecto a los sucesos de relevante gravedad señalada, alegó que no persuadió a la referida denunciante. No obstante, debe precisarse que el término persuadir, según el diccionario de la Real Academia Española, significa inducir, mover, obligar a alguien, dar con razones a creer o hacer algo, y sus sinónimos son convencer, inclinar, seducir, atraer, incitar, arrastrar, impulsar. En ese sentido, se aprecia nítidamente del audio transcrito que el investigado, de manera reiterada, expresó a la denunciante diversas razones con el claro propósito de influir en su conducta, de convencerla de no efectuar la denuncia. Además de todo ello, el fiscal investigado persuadió a la denunciante, sugiriéndole que era mejor no decir nada a nadie y mantener los hechos en secreto a fin de salvaguardar su honor. Yo pienso que estas cosas ya ni deberías decir a nadie. Deberías guardarlo en secreto porque tu vida íntima nadie te va a reponer. Nadie te devuelve tu honor. Deberías cambiar de celular, ¿no crees? Cambia mejor y borra ese pasado. Todo ello causó un efecto disuasivo en la denunciante, quien, a la pregunta que le hizo finalmente el fiscal sobre si vas a poner la denuncia, la denunciante respondió ya no. Sobre el particular se tiene además la declaración del asistente de función fiscal y de la policía, que refirió haber llevado a la persona denunciante al despacho del fiscal, luego de que su colega policial conversara con el fiscal para que reciba la denuncia. Sin embargo, escuchó que el citado fiscal no había atendido a la denuncia. Por otra parte, se tiene un segundo audio que también reproducimos en su totalidad, y que en el mismo se puede apreciar que el fiscal continúa entrevistando a la denunciante y en la conversación se deja de lado el tema de la violación sexual,
pues según se desprende del relato de la denunciante, estaría siendo acosada sexualmente por el propio señor Alca Sánchez, dueño del establecimiento donde había laborado, ante lo cual el fiscal le pide el número del teléfono celular de dicha persona y le pregunta a la denunciante si quería que la deje en paz. Luego le sugiere ir con la policía local de la cevichería con la intención de decirle que se está asentando una denuncia por acoso sexual para que de esta manera no la moleste. Para ello, la cita al día siguiente, refiriéndole además que así terminarán sus lamentos y que no quisiera verla después con otro fiscal por los mismos hechos. Este último aspecto es de relevante importancia, pues demuestra el dolo con que actuaba el investigado, al saber que su proceder era irregular. Ello en tanto mostraba preocupación de que la denunciante acuda a otro fiscal a formular la denuncia, ya que el conocimiento de su proceder por otro fiscal podría involucrar actos de control respecto a su conducta funcional. Así, le insistió en 2 oportunidades a la denunciante señalando, ya, al toque nomás, y cosa que ahí terminan tus lamentos también, pues porque no quisiera mañana más tarde que vengas a otro fiscal, estés hablando otro día, tu amiga no pues. Ya entonces, cosa que yo te digo como consejo, esto que acabe acá, has evaluado y al final no quiero verte, digamos, por este hecho en otros despachos. De otro lado, se tiene que en este segundo audio se registra también la llamada que realiza el fiscal al señor Alca Sánchez, comunicándole que ha sido denunciado y que debe apersonarse a entrevistarse con él a su despacho al día siguiente. Al respecto, según el acta de recepción de lectura de equipos celulares realizado por la de Pincri Andahuayla al celular de la ciudadana denunciante, se acredita que en el registro de llamadas realizadas entrantes y perdidas aparece la llamada recibida el 21 de abril del 2021 por parte del teléfono celular perteneciente al fiscal Edison Quispe Huanca. Asimismo, conforme a la información registrada en el cuaderno de control de visita de la Fiscalía a su cargo, se tiene que el señor Alca, presunto agresor, ingresó a la Fiscalía Corporativa a las 9 de la mañana con 6 minutos y la abandonó a las 9:14. Este hecho también se encuentra corroborado con la declaración testimonial del asistente en función fiscal, quien señaló que el denunciado habría buscado al fiscal en razón de la llamada telefónica efectuada el día anterior. Señaló que dicha persona fue el despacho fiscal en 2 o 3 ocasiones más. En consecuencia, se constata que el fiscal investigado, al efectuar la llamada al presunto agresor y citar a la denunciante en el despacho fiscal sin registrar previamente la denuncia penal ni disponer el inicio de una investigación preliminar, promovió una confrontación entre esta, es decir, la denunciante y su presunto agresor, a efecto de que no se tramite una investigación. Dicho proceder provocó además que el agresor empezara a hostigar a la denunciante realizando llamadas telefónicas y buscándola en su nuevo centro de trabajo, hechos que también fueron materia de evaluación en la pericia psicológica, donde la denunciante evaluada relata las circunstancias y ante la pregunta ¿qué espera de la denuncia? Responde, no quiero que me haga más daño. Se concluye en dicha evaluación psicológica que la evaluada presenta indicadores de afectación psicológica compatibles a hechos mencionados en la denuncia: personalidad, sentimientos de indefensión e inseguridad emocional, impotencia poco asertiva, deterioro de su autoestima, percepción de pérdida de control de la situación, manipulable por temor, vulnerable y riesgo, por lo que requiere apoyo psicológico y legal. Se tiene que luego de estos sucesos, el día 22 de marzo a las 11:30, la agraviada se hizo presente en las oficinas de Pincri Andahuaylas, acompañada de la coordinadora del Centro de Emergencia Mujer Andahuaylas, y formuló la denuncia correspondiente. Ese mismo día se le tomó la declaración en presencia del fiscal adjunto provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Andahuayla, con participación de la coordinadora del Centro de Emergencia Mujer Regular Andahuayla, PNP Aurora, en la cual refirió que ella
que había ido a la comisaría de Andahuaylas y donde el efectivo policial la remitió al despacho del fiscal y donde no fue atendida. Dicha declaración resulta además coincidente con la que brindó en la Oficina de Control de Apurímac, oportunidad en la cual precisó cómo acudió a denunciar la violación sexual sufrida, primero a la comisaría y luego a la fiscalía en compañía de una policía mujer, siendo que al llegar al despacho del fiscal fue atendida por el fiscal Quispe Huanca, a quien relató detalladamente los hechos de su denuncia. Sin embargo, dicho fiscal le dijo que si quería denunciar tenía que pensar bien, porque su nombre estaría manchado y por su condición de enfermera la discriminarían, que no encontraría trabajo. Incluso si se casaba le dirían que había sido violada, que cuando tenga hijos la discriminarían. Finalmente, se deja constancia la forma en que recurrió nuevamente a interponer su denuncia. Algunos días posteriores al 20 de abril, no recuerdo exactamente la fecha, llamé a la línea 100, donde me indicaron que me aproxime al centro para que me acompañen a poner la denuncia. Es así que un día, en horas de la mañana, aproximadamente a las 10, me entrevisté con una abogada del centro de emergencia, la que me acompañó a la policía, donde procedí a efectuar mi denuncia y tomaron mi declaración conjuntamente con la abogada del centro de emergencia y en presencia del fiscal Yucra Coello. Es relevante señalar respecto al contenido de esta última denuncia que la presunta víctima escuchó que cuando el fiscal Quispe Huanca conversaba vía telefónica con el presunto agresor, este último lo llamó hermanito, lo cual denotaría que ambos personajes probablemente se conocían. Luego en ese mismo relato se precisó que cuando el presunto agresor fue en búsqueda de la denunciante, le dijo que le iba a voltear la denuncia, que eso le había enseñado el fiscal en ese momento, que piense bien cómo iba a proceder. Por lo demás, la forma en que procedió el fiscal investigado de acercar la víctima con su agresor a partir de una llamada telefónica para luego efectuar un acuerdo presencial, en extremo resulta inusual y no puede explicarse bajo un parámetro de correcto y diligente desempeño funcional, empero sí como un posible acto de búsqueda de impunidad a favor de un conocido. En ese sentido, con los medios probatorios mencionados en los numerales anteriores, ha quedado acreditado que el investigado Edinson Quispe Huanca no solo persuadió a la denunciante de no interponer una denuncia por delito de violación sexual del cual había relatado ser víctima, sino que también, primero, no indagó acerca de posibles actos de explotación sexual o trata de persona, así como dos, expuso a peligro a la denunciante al informar a Alca Sánchez, quien presuntamente venía acosándola sexualmente, que ya había puesto en conocimiento de las autoridades los hechos antes descritos, promoviendo una confrontación entre la denunciante y el presunto acosador, al citar a este último a su despacho e indicarle a la denunciante que cuando éste se hiciera presente en el despacho, la llamaría para que ella también se apersone a dicho lugar. Ahora bien, el fiscal investigado alegó en su defensa que sí hubo interés en tramitar la denuncia y que procedió a acumular los casos fiscales por los delitos de violación de la libertad sexual, subtipo de explotación sexual y acoso sexual, y por el delito de violación sexual, disponiendo la realización de diversas diligencias, agregando que sí atendió a la usuaria el día de turno a su cargo. Sin embargo, por ser altas horas de la noche y estar en el contexto de la pandemia por COVID-19, la usuaria decidió no interponer la denuncia. Al respecto, deben desestimarse las alegaciones del fiscal investigado, pues ha quedado plenamente acreditado que la tramitación que llevó a cabo fue posterior y solo luego de conocer que los hechos que inicialmente no había querido investigar habían sido ya puestos en conocimiento de otro despacho fiscal, por lo que puede concluirse razonablemente que la actuación que ahora refiere tuvo como único propósito eludir su responsabilidad por la grave omisión en que incurrió. Así se tiene el acta de declaración testimonial de Guillermo Renato Larrea Hermosa, asistente de función fiscal, quien dijo: respecto a los casos
808-2021 y 774-2021. ¿Qué motivó su ingreso? Dijo, pasados los días el doctor me indicó que deberíamos ver bien este caso. En tal sentido, como la agraviada estaba con dudas y no contestó la llamada del 21 de abril, el doctor Edinson manifestó que la fiscal de familia estaba también preguntando por dicho caso, que a pesar que no se entabló una denuncia, no se había llegado a formalizar la denuncia en pro de esclarecer los hechos y llevar a cabo una mejor diligencia y consecuencia del aviso de la fiscal de familia en dicho caso. El doctor Edinson me pide que hable con el asistente de mesa de partes para poder realizar el ingreso de ese caso con el acta pequeña del 20 de abril. Ello fue de 2 a 3 semanas aproximadamente. No recuerdo qué caso generó esta acta. Me parece que es el 774-2021. En estos momentos yo quiero aclarar. Le pido al doctor Edinson para que le diga al asistente, ingresó el caso porque no teníamos nada en concreto para poder ingresar el caso. Y el doctor Edinson dijo que teníamos que hacer diligencia. Al ver el conocimiento de la fiscal de familia, el doctor se preocupó por el caso y me manifestó de que debíamos realizar una apertura de investigación y diligencias. Para ello se necesitaba que en el sistema se aperturara un caso. El mismo señor Larrea Hermosa, en la oficina de control del Distrito Fiscal de Apurímac, señaló que fue un mes o 3 semanas aproximadamente después de lo acontecido, dado que su jefe, el doctor Edinson Quispe Huanca, se preocupó por generar el caso a consecuencia de la comunicación telefónica desarrollada por la fiscal de familia, quien le consultó el caso debido a que el Centro de Emergencia Mujer venía investigando. Es así que le avisa para que hable con mesa de partes y poder generar el caso. Por otro lado, cabe precisar que si bien el investigado señala que reconoce su actuar negligente en la recepción de la denuncia, al no haber actuado de manera idónea y con celeridad debido al miedo de contagio del COVID-19 dado el periodo de emergencia sanitaria, tal argumento de defensa debe ser descartado, pues en principio el contenido de los audios transcritos revela de manera muy nítida no una conducta negligente sino intencional, con el claro propósito de que la denunciante desista de presentar su denuncia de parte y de este modo no se lleve a cabo investigación alguna. Siendo esto así, de ninguna manera puede tenerse por justificado el incumplimiento de sus deberes como agente encargado de la persecución pública del delito de autoridad directora de la investigación de los hechos presuntamente delictivos con el deseo de evitar un posible contagio por COVID-19. También debe señalarse que la resolución de Fiscalía de la Nación 610-2020, si bien autoriza a los fiscales que en forma excepcional durante el estado de emergencia sanitaria utilicen medios tecnológicos para el desarrollo de las diligencias, siempre que no se vulnere norma procesal alguna y se garantice el derecho de defensa, resulta claro que no autoriza actuar de manera arbitraria ni informal, propiciando el acercamiento entre presunta víctima y agresor, menos aún si ni siquiera existía previamente acta ni disposición alguna para el inicio de diligencia. En el presente caso, se le atribuye al fiscal Quispe Huanca la infracción administrativa disciplinaria, considerada como falta muy grave prevista en el inciso 13 del artículo 47 de la Ley de Carrera Fiscal, que consiste en incurrir en acto u omisión que sin ser delito comprometa gravemente los deberes del cargo. El incumplimiento de los deberes de la función fiscal implicó la inobservancia de disposiciones de la Constitución Política, de la Convención de Belén do Pará, del Código Procesal Penal, de la Ley 30.364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, resultando claro que el deber de defender la legalidad, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Perú, la ley y las demás normas del ordenamiento jurídico de la nación, implica el cumplimiento de una serie de dispositivos constitucionales, legales, incluso convencionales. En el presente caso, hemos hecho referencia a los mismos y que, dado que el mandato constitucional y legal
al Ministerio Público referido al ejercicio de la acción penal de oficio o a petición de parte, tiene que ser cumplido con la debida diligencia y responsabilidad, a fin de que las conductas ilícitas no queden impunes, logrando de esta manera como consecuencia como de su condición de titular del ejercicio de la acción penal a exclusividad, la satisfacción y concreción del principio de interés general en la investigación y persecución delictiva. De ahí que al Ministerio Público, en tanto órgano constitucionalmente constituido, le es exigible que el desarrollo de sus actividades estén desplegadas dentro de los marcos normativos impuestos por la Constitución. En el presente caso se acreditó que el fiscal Quispe Huanca incurrió en actos que comprometen gravemente los deberes del cargo, pues en lugar de iniciar el trámite regular de la denuncia de partes que quería presentar de manera verbal a la víctima a fin de brindarle protección, le transmitió mensajes de contenido negativo a efecto de hacerla sentir culpable por no haber formulado la denuncia inmediatamente después de ocurrida la agresión sexual de la que había sido víctima, con lo cual además pretendió trasladarle la responsabilidad de que el caso no tenía éxito, señalando que se encontraba muerto, sin siquiera haber realizado ningún acto de investigación. Asimismo, a través de una persistente manipulación, la convenció de que si presentaba la denuncia, luego sus familiares, colegas y cualquier persona que quisiera contratarla la consideraría como violada, como enfermera violada, conducta que resulta de especial gravedad, siendo preocupante que el investigado en su defensa sostenga que con ello pretendía evitar una revictimización de la denunciante y más preocupante aún que señale en su defensa que dicha víctima no tenía la intención de denunciar, sino únicamente de que se le absuelvan algunas preguntas, pues en su condición de titular de la acción penal debió tener claro que se encuentra obligado también a actuar de oficio. Pero no solo eso, recurrió a diversos argumentos para lograr persuadir a la víctima con el claro propósito de no realizar la investigación a la cual estaba obligado de acuerdo a sus funciones, llegando a sostener que lo mejor era que el denunciante mantuviera los hechos en secreto y no contarla a nadie a fin de resguardar su honor. La actuación fiscal llegó al extremo de llamar mediante teléfono celular al presunto agresor en presencia de la denunciante, cuando la denuncia penal aún no estaba formalmente registrada, y haber citado al presunto agresor y a la denunciante al despacho fiscal a fin de propiciar un acuerdo y no se interponga la denuncia penal. Con dicho proceder ha provocado que el agresor empezara a hostigar a la denunciante realizando llamadas telefónicas y buscándola en su centro de trabajo, lo que a su vez ha causado una afección psicológica a la víctima. En lo que se refiere al acta de denuncia verbal suscrita solo por el fiscal quejado y el asistente de función fiscal, si bien aparece fechada 20 de abril, fue efectuada con la finalidad de regularizar la no actuación inmediata ante la denuncia verbal efectuada por la denunciante. De la misma manera, no cumplió con iniciar los actos de investigación, pese a haber tenido al alcance una narración extensa de los hechos. No actuó en forma oportuna con la finalidad de atender efectivamente a la víctima. No consideró que el contexto relatado podía involucrar la existencia, entre otros delitos, más allá de violación y acoso sexual. No tuvo en cuenta la prohibición de la confrontación y la conciliación entre la víctima y agresor, la prohibición de efectuar actos discriminatorios contra la víctima, conforme se encuentra regulado en los artículos 2.4, 15, 27 y 40 del TUO de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Conforme se puede advertir, lo que sucedió en el presente caso es que los preceptos constitucionales, legales y convencionales que regulan el ejercicio de la acción fiscal fueron transgredidos por el fiscal investigado al quedar demostrado que eludió su deber de ejercitar la acción penal en su condición de defensor de la legalidad. No inició los actos de investigación conforme lo prevé la norma constitucional y legal. No cumplió con proteger a la víctima. Por el contrario, tuvo una actuación contraria a la que esperaba la víctima, mostrando un trato discriminatorio y atentatorio a su dignidad de mujer.
A partir de lo expuesto en los fundamentos precedentes, se ha determinado que existe responsabilidad en el investigado Edinson Quispe Huanca. En ese sentido, corresponde evaluar la sanción disciplinaria a imponerse, para lo cual es esencial observar la debida adecuación y proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción a imponerse. De acuerdo con lo que prevé el numeral 3 del artículo 248 de la Ley del Procedimiento Administrativo, el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora debe prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas. Sin embargo, la sanción a imponerse tendrá que ser proporcional al incumplimiento, es decir, a la gravedad de la infracción contenida. Y para ello hemos analizado, teniendo en cuenta el nivel del magistrado, esto es que el fiscal se desempeñaba como fiscal provincial en una Fiscalía Provincial Penal Corporativa y tenía a su cargo el deber de indagar sobre la comisión de eventos delictivos de especial relevancia, como en el presente caso vinculado a una presunta violación y acoso sexual, además de la posibilidad de indagación sobre hechos vinculados a explotación sexual o trata de personas cuya nocividad social presenta una alta gravedad. Sobre el grado de participación en la comisión de la infracción, las pruebas e indicios actuados en el procedimiento dan cuenta de una participación directa y determinante en la comisión de los hechos imputados. El investigado actuó dolosamente, pues conocía la intensidad de su falta. Así buscó que la denunciante no acuda a otro despacho fiscal, pues dicha situación podría derivar en actos de control administrativo, como en efecto ocurrió. Respecto al ocultamiento de la infracción, el investigado actuó con plena conciencia y voluntad de persuadir insistentemente a la ciudadana de no interponer denuncia penal de parte por el delito de violación sexual en su agravio. Además, procuró que su inconducta funcional no fuera detectada, manifestando a la denunciante: yo considero que si vas a ir donde otro fiscal, que vas a querer a denunciar, va a escarbar todo. No quisiera mañana más tarde que vengas a otro fiscal. Al final no quiero verte, digamos, por este hecho en otro despacho, lo cual intensifica aún más la gravedad de su indebido comportamiento. La revictimización de la denunciante. El fiscal, lejos de brindar soporte legal a la denunciante, actuó en desmedro de aquella. Así buscó propiciar un encuentro con uno de sus presuntos agresores, situación sumamente criticada en un contexto de violencia contra la mujer. Luego generó con su accionar que su agresor la acusara y amenazarla con revertir la denuncia en su contra. Buscó desalentar la denuncia a partir de estigmatizaciones sociales, tanto a nivel personal, familiar y laboral, entre otros aspectos, que contradicen el conocimiento y la capacitación en cuanto al tratamiento que se debe brindar a la víctima de este tipo de sucesos. El daño al interés público está constituido porque la conducta infractora del fiscal afectó la credibilidad del sistema fiscal y de sus integrantes. Debemos, sobre el particular, tener en cuenta que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público son instituciones pertenecientes al sistema de justicia que se encuentran en constante esfuerzo de generar confiabilidad entre los justiciables. Las circunstancias de la comisión de la infracción ha quedado acreditada la participación directa y determinante del investigado en los hechos materia de la imputación. La existencia o no de intencionalidad, conforme está señalado, la conducta del investigado fue intencional y con total conocimiento de sus actos, sin que medie ninguna circunstancia eximente ni atenuante. Por último, es del caso destacar que aplicando el test de proporcionalidad, la medida de destitución resulta en este caso absolutamente idónea y adecuada, pues permite proteger y fortalecer al sistema de justicia en general al expulsar del mismo a alguien que ya no está en capacidad de generar confianza en la ciudadanía en el ejercicio de las funciones por la forma como se ha conducido. Resulta necesaria, pues luego de la acreditación de la conducta en materia de imputación, solo cabe imponer la sanción de destitución por ser esta una medida proporcional a la gravedad de la falta. Lo contrario generaría un incentivo para propiciar otras conductas infractoras análogas o de intensidad semejante, lo que causaría grave daño al sistema de justicia en general al debilitarlo.
Por las características personales y funcionales de la persona investigada por la gravedad de los hechos, la sanción de destitución resulta proporcional y acorde a la infracción cometida, pues una sanción de menor intensidad no permitiría una cabal protección de los deberes, bienes y valores jurídicos imprescindibles para coadyuvar al fortalecimiento del sistema de justicia. Conforme lo expuesto, habiendo observado los pasos del test de ponderación, no existiendo circunstancias que justifique la indebida e inexcusable actuación del investigado, resulta razonable, proporcional y satisfactorio a los fines del procedimiento disciplinario imponerle la sanción de destitución. Por estas consideraciones, propongo al Pleno de la Junta Nacional de Justicia dar por concluido el presente procedimiento disciplinario abreviado e imponer la sanción de destitución al señor Edinson Quispe Huanca por su actuación como fiscal provincial provisional de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Andahuayla. Segundo, disponer la inscripción de la sanción a que se contrae el artículo precedente en el registro personal del sancionado, debiendo cursar oficio al señor fiscal de la Nación para los fines pertinentes y publicar la resolución una vez que quede consentida. Igualmente, disponga la inscripción de la destitución del investigado Edinson Quispe Huanca en el Registro Nacional de Sanción de Destitución y Despido una vez que la misma quede firme. Es todo cuanto debo informar, señor presidente. Muchas gracias, doctora Tello. Habiendo concluido su ponencia, invito a los miembros del Pleno a trasladarnos a nuestra plataforma interna para debatir la misma y luego hacer público el sentido de nuestro voto. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias.